¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 37 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural. Y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hacer preguntas abiertas con el verbo poder en el presente de inglés. Estas preguntas son sencillas, solo que, como todo tema nuevo de otro idioma, se requiere de práctica para dominarlas y poderlas usar de manera natural. Y esta lección te ayudará a lograrlo. Con esto podrás hacer preguntas comunes y útiles como ¿qué puedo hacer por usted? ¿Dónde podemos encontrar un banco? ¿Cómo pueden ellos resolver este problema? ¿A qué hora pueden empezar a trabajar ustedes? Y muchas otras preguntas similares, pero en inglés. Existen las preguntas cerradas que también les llaman Yes or No questions, y las preguntas abiertas que también les llaman WH questions. Si has seguido esta serie de inglés desde el principio, en la lección 10 aprendiste cómo hacer preguntas cerradas con el verbo auxiliar can, que es el que usas para hablar sobre el verbo poder en el tiempo presente de inglés. Se les llama preguntas cerradas o Yes or No questions porque se pueden contestar con sí o con no. Por ejemplo, Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Es una pregunta que puedes contestar con sí o con no. Yes or no. Pero si te pregunto, What time can you help me? ¿A qué hora puedes ayudarme? Esta es una pregunta que no se puede contestar simplemente con yes o no, así que es una pregunta abierta, ya que la respuesta está abierta a muchas más opciones. Las preguntas cerradas empiezan con un auxiliar como can, are, do, will, etc., mientras que las preguntas abiertas regularmente empiezan con una palabra o frase interrogativa. La mayoría de las palabras interrogativas como what, where, when y demás en inglés empiezan con una W y una H. Por eso es que también les llaman WH questions o preguntas con WH. Si te fijas bien, notarás que una pregunta abierta realmente es una pregunta cerrada que empieza con una palabra o frase interrogativa antes del auxiliar. Prácticamente todas las preguntas de inglés caen en una de estas dos categorías. En esta lección practicarás cómo hacer preguntas abiertas con el auxiliar can. Para hacer preguntas abiertas con el verbo auxiliar can en el presente de inglés necesitas 5 partes. 4 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la pregunta. La primera parte que necesitas es un interrogativo. Este puede ser una palabra interrogativa como what, where, etc. o una frase interrogativa de más de una palabra como what time, how long y muchas otras. La segunda parte es el verbo auxiliar can y lo usas para todas las personas. La tercera parte es la persona o cosa de la que hablas. La cuarta parte es un verbo simple en el presente sin conjugaciones ni terminaciones especiales. Y la quinta parte, que puede ser opcional dependiendo de la pregunta, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento, y usas un signo de interrogación al final para cerrar la pregunta. Si quieres ser muy exacto en la pronunciación de can, no se pronuncia simplemente como can. La A de esta palabra se pronuncia con un sonido que usa inglés que es una combinación del sonido E y el sonido A. Si lo pronuncias muy lento, sonará como can, pero esos dos sonidos vocales se unen cuando hablas más rápido. Can. Una práctica que te puede ayudar es decir can repetidamente, juntando cada vez más el sonido E y el sonido A. Can. Algunos diccionarios, cuando escriben la pronunciación de este sonido en inglés, usan símbolos que son una mezcla de una A y una E. Independientemente de qué símbolo usen, solo recuerda que siempre se pronuncia como si fuese una mezcla del sonido E y el sonido A. Can. También puedes hacer preguntas negativas usando can't en lugar de can. Por ejemplo, si quieres preguntar ¿por qué yo no puedo ir? Puedes decir Why can't I go? O ¿cuándo no podemos viajar? When can't we travel? Solo recuerda que las preguntas negativas no son comunes en inglés como lo son en español. En esta lección practicarás las preguntas positivas con can, que son las que vas a escuchar y usar más comúnmente. Pero si algún día lo necesitas, puedes usar can't en lugar de can para hacer una pregunta negativa. Siempre menciona a la persona en inglés, aunque en algunas preguntas de español no se menciona explícitamente de quién hablamos, pero se entiende por la conjugación de los
los verbos. Por ejemplo, en la pregunta ¿cómo puedo ayudarte?, se entiende que me refiero a ¿cómo puedo yo ayudarte? Y en ¿cómo podemos ayudarte?, se entiende que nos referimos a cómo podemos nosotros ayudarte, aunque no se mencione a la persona directamente. Pero en inglés es indispensable usar I o we en estos casos para que la pregunta sea clara. How can I help you? How can we help you? Y ahora veamos unos ejemplos para que tengas una mejor idea de cómo usar las preguntas abiertas con can en el presente de inglés. Para preguntar ¿cuándo puedo llamarte?, en inglés dices When can I call you? ¿Cuándo podemos llamarte? When can we call you? Nota que en estas preguntas de inglés lo único que es diferente es la persona. Por eso es muy importante usarla para que la pregunta sea clara. Para preguntar ¿qué pueden ellos decirme? O ¿qué pueden decirme ellas? En inglés dices What can they tell me? Acostúmbrate a poner las palabras de inglés en el orden en el que van en inglés, ya que en español a veces el orden puede ser diferente, como puedes ver en los ejemplos. Para preguntar ¿cuándo puedes empezar tú? ¿Cuándo puede empezar usted? ¿Y cuándo pueden empezar ustedes? En inglés dices When can you start? Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Y como puedes ver, no todas las preguntas con can usan un complemento. Para preguntar ¿qué puede hacer él?, dices What can he do? ¿Qué puede hacer ella? What can she do? Y para preguntar ¿qué puede hacer?, cuando hablas de algo como de un animal o de una máquina, dices What can it do? Recuerda que siempre debes mencionar a la persona o cosa de la que hablas, y cuando hablas de una sola cosa o animal, también puedes usar it en lugar de esa cosa o animal. Ya sé que siempre te digo que menciones a la persona cuando haces frases o preguntas en inglés, pero hay una ocasión cuando no la mencionas, y esa es cuando no la sabes, y tu pregunta es precisamente para saber quién es. Por ejemplo, en la pregunta ¿quién puede ayudarme?, no sabes quién es la persona que puede ayudarte y estás preguntando por ella. En inglés esta pregunta es Who can help me? Y no usa persona después del auxiliar can. Algunos pensarían que la persona es me, pero como está al final, me es solo un complemento. Si te fijas bien, el orden que usas en inglés para este tipo de preguntas es igual al de español. Y también puedes hacer una pregunta similar para preguntar por una cosa, por ejemplo, What can go wrong? ¿Qué puede salir mal? Aunque es algo raro, pero en estas preguntas gramaticalmente se considera que la persona o sujeto es la palabra o frase interrogativa, que casi siempre es who o what. Así que técnicamente sí usas una persona o cosa, solo que no es la palabra que pensaríamos. Aunque sí hay algunas preguntas comunes de este tipo, la mayoría de las preguntas abiertas con can usan el orden estándar que ya vimos antes y también usan una persona normal. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los interrogativos con los que practicarás hoy. Primero, el interrogativo how, que significa cómo. Se pronuncia how, how. Y también el interrogativo what, que significa qué. Se pronuncia simplemente what, what. Y usaremos el interrogativo de dos palabras, how long, que significa cuánto tiempo. Este es el interrogativo correcto para preguntar sobre la duración de algo y se pronuncia how long, how long. Y usaremos el interrogativo where, que significa dónde o a dónde y se pronuncia where, where. Y usaremos el interrogativo when, que significa cuándo. Se pronuncia when, when. Y usaremos el interrogativo what time, que significa a qué hora. La E del final no se pronuncia, solo what time, what time. Y estos son los verbos con los que vas a practicar en el ejercicio. Si algún verbo lo requiere, te lo pondré como frase junto con el complemento para que se entienda mejor. Usarás el verbo help, que significa ayudar. La H de esta palabra se pronuncia como una J suave, lo cual es muy común en inglés. Help, help. Y usarás el verbo do, que significa hacer, en especial cuando hablas de preguntas como ¿qué haces o qué puedes hacer? La O de esta palabra se pronuncia como U, do, do. Y usarás el verbo park, que significa estacionarse. Se pronuncia como se escribe, park, park. Y practicarás con el verbo find, que significa encontrar. Se pronuncia find, find.
Y usarás el verbo fix, que significa arreglar, ya sea en el sentido de reparar algo o de arreglar una situación. Se pronuncia con la I corta. Fix, fix. Y usarás el verbo see, que significa ver, en especial en el sentido común de ver a alguien. La doble E de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble. See, see. Y usarás el verbo go, que significa ir. Se pronuncia go, go. Y usarás el verbo meet, que significa reunirse. Esta palabra tiene otros significados como conocerse por primera vez, pero en esta lección usaremos el significado de reunirse, como cuando hablas de un meeting o reunión. La doble E de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble. Meet, meet. Y usarás el verbo solve, que significa resolver, como cuando hablas de resolver un problema. La E del final no se pronuncia, así que esta palabra termina con el sonido de la V o V chica como la conozcas, la cual es labiodental y vibrante en inglés. Solve, solve. Y usarás el verbo start, que significa empezar o comenzar. Se pronuncia tal y como se escribe, empezando con el sonido de la S. Start, start. Y usarás el verbo buy, que significa comprar. La U de esta palabra se pronuncia como A. Buy, buy. Y usarás el verbo y complemento get there, que significa llegar ahí. La primera palabra se pronuncia get y la TH de la segunda palabra se pronuncia como una D vibrante. Get there, get there. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Primero la palabra you, que en este caso es el complemento o la terminación de inglés en ideas como verte o ayudarte. Se pronuncia igual que la persona. You, you. Y usaremos la frase for you, que significa para ti o por ti. Se pronuncia for you, for you. Y usaremos la palabra here, que significa aquí. La H se pronuncia como una J suave, después va un sonido de I largo y luego solo un sonido muy ligero de la E, antes de la R final. Here, here. Y usaremos las palabras a bank, que significa un banco, como cuando hablas de una institución financiera. Se pronuncia como se escribe, a bank, a bank. Y usaremos la palabra this, que significa esto. La TH de esta palabra se pronuncia como una D vibrante, this, this. Y usaremos la palabra now, que significa ahora. La O se pronuncia como una A, now, now. Y usaremos las palabras this problem, que significan este problema. La O de problem se pronuncia como una A profunda. This problem, this problem. Y usaremos la palabra work, que significa el trabajo. Significa estas dos palabras como en las ideas empezar el trabajo o estar en el trabajo. Se pronuncia igual que el verbo work, work. Y usaremos la frase a good cup of coffee, que significa una buena taza de café. La doble O de la palabra good se pronuncia como una U corta y explosiva. Good. La U de la palabra cup se pronuncia como una A. Cup. La palabra of realmente se pronuncia como una A y una V, la cual es labiodental y vibrante en inglés. Para que la identifiques mejor, la V en inglés suena como una F, pero vibrante. Así que esta palabra suena como av, av. La palabra coffee la puedes pronunciar con la O con la A profunda. Coffee o coffee. A good cup of coffee. A good cup of coffee. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas abiertas con can en inglés. Solo relájate, escucha y repite la pregunta de inglés después de mí. Si la repitas en tu mente está bien, si la repitas en voz alta es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés, tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras. Y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? ¿A dónde puede ir ella ahora?
Where can she go now? ¿Cómo puede él arreglar esto? How can he fix this? ¿Qué podemos hacer por usted? What can we do for you? ¿Cómo puede ella hacer esto? How can she do this? ¿Cómo pueden resolver este problema ellos? How can they solve this problem? ¿Dónde puedo comprar una buena taza de café? Where can I buy a good cup of coffee? ¿Dónde podemos encontrar un banco? Where can we find a bank? ¿A qué hora puede él empezar el trabajo? What time can he start work? ¿Cómo podemos llegar ahí? How can we get there? ¿Cómo pueden ellos ayudarte? How can they help you? ¿Dónde puede él comprar una buena taza de café? Where can he buy a good cup of coffee? ¿Qué puedo hacer por usted? What can I do for you? ¿Dónde pueden encontrar un banco ellos? Where can they find a bank? ¿Cómo podemos hacer esto? How can we do this? ¿Cuándo pueden verte ellos? When can they see you? ¿A dónde podemos ir ahora? Where can we go now? ¿A qué hora puedo empezar el trabajo? What time can I start work? ¿Cuánto tiempo puedes estacionarte aquí? How long can you park here? ¿Cuándo puede verte él? When can he see you? ¿Cómo podemos resolver este problema? How can we solve this problem? ¿Cómo puedes hacer esto? How can you do this? ¿Cuánto tiempo puedo estacionarme aquí? How long can I park here? ¿A qué hora podemos empezar el trabajo? What time can we start work? ¿Cómo puedes arreglar esto? How can you fix this? ¿Cómo puede él llegar ahí? How can he get there? ¿Dónde pueden reunirse ustedes? Where can you meet? ¿Qué pueden hacer ellos por ti? What can they do for you?
¿Cómo puedo arreglar esto? How can I fix this? ¿Cómo pueden ellos llegar ahí? How can they get there? ¿Cómo puede eso resolver este problema? How can it solve this problem? ¿Dónde puedo encontrar un banco? Where can I find a bank? ¿Dónde nos podemos reunir? Where can we meet? ¿A qué hora pueden ustedes empezar el trabajo? What time can you start work? ¿Cómo podemos arreglar esto? How can we fix this? ¿A dónde puedes ir ahora? Where can you go now? ¿Cómo podemos ayudarte? How can we help you? ¿Cuánto tiempo puede ella estacionarse aquí? How long can she park here? ¿Dónde puedes comprar una buena taza de café? Where can you buy a good cup of coffee? ¿Dónde puede ir eso? Where can it go? ¿Cómo puedes llegar ahí? How can you get there? ¿Qué puede hacer él por ti? What can he do for you? ¿Cuándo puedo verte? When can I see you? ¿Dónde puede encontrar un banco él? Where can he find a bank? ¿Dónde podemos comprar una buena taza de café? Where can we buy a good cup of coffee? ¿Cómo pueden ustedes resolver este problema? How can you solve this problem? ¿Cuándo puede verte ella? When can she see you? ¿Dónde pueden ellos reunirse? Where can they meet? ¿Cómo puedo llegar ahí? How can I get there? ¿Cuánto tiempo podemos estacionarnos aquí? How long can we park here? ¿Cómo puede ayudarte él? How can he help you? ¿Cómo puedo hacer esto? How can I do this?
¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 preguntas en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las preguntas en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda entrar a nuestro canal de Inglés Simple para Todos para que veas todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.